ya la membrana basal del tejido donde se ha formado, ¿ya? Luego vamos a tener una intravasación, significa que las células tumorales empiezan a ingresar a la circulación, ¿ya? Esto es la neovascularización, es todo el proceso de angiogénesis que se ha producido, que se necesita para alimentar ese tumor, ¿ya? Entonces empieza el tumor a invadir los vasos sanguíneos. Si yo tengo un sistema inmunológico, yo puedo morir, un sistema inmunológico fuerte, puedo morir de otra enfermedad y no morirme de cáncer, porque el cáncer puede desarrollarse, puede demorar mucho tiempo si yo tengo un buen sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, dependiendo de la calidad del sistema inmunológico, va a ser la sobrevida que pueda tener en la circulación. Y luego, obviamente, al estar en la circulación, lo que va a hacer es llegar a diferentes tejidos en la distancia. Para implantarse en otro órgano, tiene que salir de la circulación, ¿ya? Tiene que salir de la circulación y se empieza a instalar en otros tejidos. Habíamos visto un gráfico en una de las presentaciones. Si yo tengo un tumor primario de ovario, ¿cuál es la principal órgano donde va a ser metástasis? No son todos los mismos órganos, ¿ya? Ahora, ojo. Yo les digo por el tema de que yo hago dolor, entonces todos en su casa, en su entorno, o hasta a veces ustedes han tenido algún dolor lumbar, ¿no ven? Dolor lumbar, dolor cervical, todos han tenido. Pero si yo tengo un varón que tiene más de 40, 45 años y me viene con dolor lumbar, ¿qué debería buscar en él? Hernia de disco es lo primero que buscamos, pero yo les apuesto que si todos nos hacemos resonancia, más del 60% tenemos una hernia de disco. Pero no molesta. ¿Por qué tenemos hernia de disco? Porque nos sentamos así, Por eso tenemos hernia de disco. La mayoría tenemos hernia de disco. Entonces, pero no molesta. No son esa la principal causa. ¿Qué creen que debo buscar yo en él? Varón, más de 45 años, que vienen con dolor lumbar. Los medican la típica, se ponen microfenato con complejo B 3 días, les pasa el tiempo, vuelven y siguen volviendo. Cáncer de próstata. Igual que nosotros, las mujeres, tenemos que hacernos un papá Nicolau de somos sexualmente activas, control cada 2 años, los varones a partir de los 40, 45 años tienen que hacer un chequeo de próstata. Siempre. ¿Ya? Tienen que hacer un chequeo de próstata. Entonces, una vez que se ha implantado en otros órganos, puede ser cualquier parte, ¿ya? Cualquier parte. Ayer hemos hecho otra cirugía oncológica de una paciente que ha tenido un melanoma en el talón, ¿ya? Un melanoma es un caso de piel, ¿ya? No su nombre lo dice, se origina un melanocito. Entonces, ahí nosotros, cuando tenemos lunares, tenemos que observar ya una clase de tenemos que observar los lunares, que no aumente de tamaño, que sus bordes no sean irregulares, que no empiece a crecer hacia afuera, si era planito, ahora sí se lo toca. Todas esas cosas tenemos que controlar. Entonces, esa paciente tenía un melanoma en el talón. Hace 3 años, era chiquito y se lo ha hecho quitar porque le molestaba el zapato. Entonces se lo ha hecho quitar, pero ese no se envió a anatomía patológica. ¿Ya? No se envió a anatomía patológica, le volvió a salir otro en un año, le sacan también y ese sí lo mandan a anatomía patológica y era un cáncer. Pero ayer la operaron porque ya tenía ganglios en toda la cadena inguinal. Entonces se ha hecho un vaciamiento inguinal desde ahí. Las probabilidades de que haga recidiva o que ya tenga una implantación en otro lado son altas. Sí, porque ya está en la circulación. Ya está en la circulación. Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta nosotros a través de conocer la fisiopatología. ¿Ya? Ahora, como el cáncer no sigue reglas de multiplicación celular, menos va a seguir reglas de metabolismo. Ahora aquí ustedes ya han visto fisiología, han visto bioquímica. ¿Cómo es el metabolismo?
para obtener energía en forma de ATP. ¿Ya? ¿Cómo más? ¿Dónde se produce esa reacción química? Toda esta cadena. ¿Qué se llama? La respiración celular. ¿Dónde se produce esa respiración celular? En la mitocondria. ¿A través de quién? ¿Qué se produce en la mitocondria? El ciclo de Krebs. ¿Quién no ha tenido pesadillas con el ciclo de Krebs? Cuando es estudiante de medicina, ¿no ve? Entonces, ese famoso ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria. Pero, ¿qué pasa con las células cancerígenas? ¿Ya? Fíjense, el ciclo de Krebs es una respiración aerobia o anaerobia. Aerobia. ¿Cuál es la diferencia entre aerobia y anaerobia? Aerobia requiere oxígeno. La anaerobia no. ¿Cuándo tenemos respiración anaerobia? En condiciones fisiológicas, cuando hacemos ejercicio físico, lactato, ¿ya? Libera lactato, es el que nos produce el dolor, ¿ya? Es el que nos produce el dolor. Por eso es que si no hemos entrenado un año y volvemos, estamos muertos 4 días, ¿no? Entonces, eso es en condiciones anaerobias. ¿Y por qué se produce la anaerobiosis cuando hago actividad física? ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo entreno normalmente y he vuelto después de un mes, 2 meses, no me voy a maltratar tanto como uno que entrena por primera vez después de 5 o 10 años. Tengo pacientes que nunca en su vida han entrenado. Y los mandan al gimnasio y los lesionan y no quieren volver más y te odian. Y los lesionan, por los instructores los lesionan, no saben clases que saben de fisiología, de anatomía, muy poco. Los instructores del gimnasio deberían ser fisios. Claro, mínimamente. Debería ser, porque si nosotros, yo mando a todos mis pacientes al gimnasio, toditos. Entonces, si yo los mando, como les digo, la mayoría vuelve odiándome, ¿por qué? Porque les duele más, porque los lesionan, porque el instructor les dice, les pone a hacer lo mismo que se usa mucho el término mamá en el gimnasio, les pone a hacer menos peso de lo mismo. ¿No ves? Entonces los lesionan y vienen lesionados. ¿Y por qué entonces se produce ese ejemplo que les decía? ¿Por qué se produce esa glucólisis anaerobia en el entrenamiento físico? Y han visto que están usando ahora, estimulando más la anaerobiosis en el esto le ponen barritas. ¿Han visto? Le ponen barras para reducirla, para aumentar la hipoxia en ese músculo. Entonces, para aumentar la hipoxia en ese músculo, aumento el estrés de ese músculo y tengo mayor crecimiento de la fibra muscular. Entonces, eso está usando. También usan las máscaras, que produce cierto grado de hipoxia para entrenar deportistas de alto rendimiento. ¿Ya? De esa forma yo aumento mi producción de mitocondria, aumento la masa muscular. ¿Pero por qué se produce eso? Hablando bioquímicamente, ustedes que han llevado porque no, el ejercicio físico, al someterlo a fuerza, al músculo, lo que hace es aumentar la demanda nutricional de oxígeno. Pero si esa demanda supera la capacidad de para ver el VO2 máximo, se mide así el rendimiento físico de la persona, la capacidad de consumir y de transporte de oxígeno, ¿ya? Si yo estoy exigiendo tanto ese músculo que supera la capacidad de suministración de oxígeno, entonces empieza, pero igual necesita energía, entonces empieza esa glucólisis anaerobia, ¿ya? Esa glucólisis anaerobia se produce en la mitocondria, ¿no? ¿Ya? Evade la mitocondria. Vamos a ver ahora. Y eso es lo que hace el cáncer, ¿ya? Entonces, esa
glucólisis se produce en ausencia de oxígeno. Y el ejemplo que les ponía, si ustedes entrenan a alguien que ya sabía entrenar, pero entrenan a alguien por primera vez, obviamente el que entrena por primera vez va a estar muerto, ¿no ven? ¿Por qué? Porque él, además de no tener masa muscular, de no tener memoria muscular, no tiene mitocondrias, porque me han dicho que las mitocondrias se estimulan, se multiplican a medida de que yo voy exigiendo al músculo, yo voy a aumentar esa demanda. Entonces, de esa forma voy a multiplicar la mitocondria. Pero alguien que nunca ha entrenado, obvio que no va a tener mitocondria, menos masa muscular. Entonces, esa es la gran diferencia entre ese metabolismo aerobio y anaerobio. Ahora, este cáncer utiliza ese metabolismo que se usa cuando nosotros hacemos actividad física, por ejemplo, ¿ya? Pero no es que le falte oxígeno, sino que lo usa a propósito. Vamos a ver por qué. Porque tiene sus ventajas. Entonces, ¿qué hace? Esta glucosa, fíjense, por eso es la madre de todo. Ahora, cuando ustedes vayan y le digan a un paciente o al familiar del paciente, ¿sabe qué, señora? Su familiar tiene cáncer, pero no puede seguir tomando Coca-Cola, pero no puede seguir comiendo normal, lo que para nosotros es normal, comer bastante y tratamos muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el cáncer? En el cáncer, normalmente esta glucosa, que en una célula normal lo que hace es entrar a la mitocondria y producir a través del ciclo de Krebs lo que va a producir energía en forma de ATP, como decía su compañero, ¿ya? Pero ¿cuántos ATP producen? Fíjense, en promedio 32 ATPs, ¿ya? ¿Y qué pasa con la otra vía que usa la célula cancerígena? La célula cancerígena evade esta vía. Esta es la vía que nosotros usaríamos normalmente, que nuestro músculo usaría cuando no tenemos oxígeno, cuando hay sobredemanda, ¿ya? O adivinen quiénes más usan, porque van a ver de aquí en adelante ya. ¿Quiénes más usan esa vía? ¿Quiénes creen que usan esa vía? Bueno, no es culpa, no sabemos. Los pacientes sépticos, ¿ya? Los pacientes sépticos, ¿saben qué es eso? Es una infección generalizada, ¿ya? Generalizada, puede ser bacteriana, puede ser viral, ¿ya? Puede ser metabólica. Entonces, esos pacientes entran en una altísima demanda, es como si tuvieran una carencia de oxígeno. Entonces, utilizan esta vía. Pero el cáncer la usa a propósito, esta vía. Y fíjense que da como resultado, ¿cuántos ATPs? 2. Pero me da como resultado aquí, fíjense aquí, ácido láctico, ¿ya? Y vamos a ver cómo usa el cáncer ese ácido láctico a su favor. ¿Qué hay? ¿Qué ventajas va a tener el cáncer al usar esta vía, al evitar la mitocondria, ¿ya? Si encima nosotros tenemos pocas mitocondrias, le hacemos un favor, ¿no ves? Le hacemos un favor al tumor. Entonces, ¿qué ventajas va a tener? Esta producción de ácido láctico lo que va a producir es que va a favorecer la supervivencia de las células, principalmente en el medio donde se forma ese tumor. ¿Qué más hace? Fíjense que este ácido láctico acelera el crecimiento tumoral. En vez de controlarlo, lo acelera, lo potencia, ¿ya? ¿Qué más hace? Promueve la angiogénesis, que es otro de los requisitos para que el tumor pueda crecer. Entonces, promueve la angiogénesis. ¿Qué más hace? Promueve la metástasis. Y además, fíjense, cito, que nadie le hacía caso. Dice, produce un ambiente ácido, ¿ya? En el tumor,
favorece esta acidez, porque esta acidez lo que va a hacer, como esas células se multiplican más en un pH ácido, entonces se multiplica más, y lo que es peor, este pH ácido va a hacer que nuestras células de defensa no puedan ingresar y no puedan actuar. ¿Ya? Entonces, a pesar de que produce menos energía esta vía, a pesar de que produce menos energía, si hablamos en números de ATP, le conviene por todo esto. ¿Ya? Le conviene. Entonces, ¿qué hace? Demanda mucha más glucosa. ¿Y con qué favor le hacemos nosotros a la demás glucosa al paciente oncológico? Estamos alimentando ese crecimiento tumoral. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que nuestros nutricionistas nos mandan a los pacientes oncológicos a que le haga una dieta. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, aquí entra algo interesante que seguro que me escucha hablar, porque sobre todo las mujeres le prestamos más atención a esas cosas. ¿Me he escuchado hablar de la dieta keto? Sí, la dieta cetogénica, ¿ves? Que no se basa en hidratos de carbono, que consumo mínimo de hidratos de carbono. ¿Es una de las dietas recomendadas para los pacientes oncológicos? Sí, pero no es para todos. ¿Por qué? Porque entra aquí un montón de factores. Yo no le puedo dar dieta keto, digamos, y esperar buenos resultados a una paciente. Chicos, les voy a contar historias porque se sientan y cuentan un montón de historias, pero no quieren hacer nada para solucionar. Por ejemplo, la paciente de fibromialgia me decía que siempre desarrolla un tipo de cáncer, ¿no ves? Porque su sistema inmunológico está por el suelo, porque el dolor produce oncogenes, ¿ya? Entonces, y les digo, ¿cómo es su vida en su familia? No me hablo con mi marido, pero no nos separamos hoy. Porque ese individuo que no sé qué, le digo, señor, ha pensado un poco en su salud, y no ha pensado en honorablemente separarse. No, que no voy a dar el gusto. Y los hombres no se separan porque saben que quedan desplumados después del divorcio. Entonces, si yo le doy dieta keto a esa paciente oncológica que vive en ese medio, no voy a esperar los mismos resultados que otra persona que sí trabaja en la parte emocional. Porque una persona que vive en un medio así, o que trabaja en un medio muy hostil, son personas que viven estresadas. Y hemos visto que el estrés produce una inflamación crónica que es la madre para un montón de estas cosas. ¿Ya? Entonces son muchas cosas que yo tengo que ver. Tiene que ver un nutricionista, tiene que ser un buen psicólogo, buena psicóloga, y tiene que ser un oncólogo que mire al paciente, no al tumor. Entonces dice, hay un dicho que usan los colombianos que me gusta mucho, dice, cuando yo miro solo el tumor, agrando el tumor y hago desaparecer al paciente. ¿Por qué? Porque me enfoco tanto en la biología solo del tumor y en mis fármacos que voy a usar, que me olvido del resto del paciente. Y muchas veces, por eso en España hay gimnasios para pacientes oncológicos, y se ha visto que los pacientes que asisten al gimnasio responden mucho mejor a la quimioterapia. Son pacientes que pueden curarse, pero se tiene que ver también el otro ambiente, el ambiente emocional, ya en el que vive. Habíamos visto ya la dieta keto, entonces yo puedo reducir ese consumo de glucosa, reducir este aporte de glucosa para el tumor. Y han escuchado seguro hablar también del ayuno intermitente. A ver, ¿en qué consiste? Ayunar mínimo 16 horas, con que hagamos 12 para algunos es bárbaro, para nosotros es normal, digamos, para la mayoría, ¿no? Pero para algunos 12 horas es bárbaro, novedad, están comiendo hasta las 12 de la noche, a las 7 de la mañana ya están desayunando. Hay ese tipo de personas, ¿ya? Entonces, hacer ayuno intermitente
¿Promueve qué? Hacer el ayuno intermitente sí me va a hacer que yo gaste la grasita que tengo guardada, ¿ya? Eso con 12 horas, 14 horas yo lo puedo conseguir, ¿ya? Entrenar en ayuno también no es para todos. Entonces va a hacer que yo tenga mejores cosas, sobre todo cuando ya hay cambios hormonales para perder la grasa abdominal y reducir el síndrome metabólico de circulación. Ahora, ¿qué creen que pasa a partir de las 18 horas o 20 horas de ayuno? Algo muy fisiológico que por eso se lo aplican. ¿No se aplicaría la gluconeogénesis? ¿O en este caso no? No, porque yo a partir de las 12 horas, 14 horas yo ya tengo gluconeogénesis. La gluconeogénesis es ¿qué es? La producción de energía a partir de elementos, no carbohidratos como proteínas. Además, si yo estoy buscando bajar de peso, no quiero gastar las proteínas, quiero gastar la grasa, ¿ok? Entonces, la gluconeogénesis principalmente sí puede venir también de las proteínas, pero principalmente de los ácidos grasos. Gluconeogénesis es formar glucosa a partir de otros tejidos que no sean hidratos de carbono. ¿Ya? ¿Qué creen que pasa? En un paciente, si yo lo someto a ayuno intermitente de 18-20 horas, promueve la autofagia. El ayuno intermitente promueve la autofagia. Hay estudios que algunos dicen a partir de 20 horas, otros dicen a partir de 20 horas. No es para todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo de nuevo que ver al paciente y todo lo que implica la fisiología. Entonces, ¿y para qué me servirá la autofagia? Eso sirve cuando el paciente oncológico ya tiene un cáncer diagnosticado, todo eso, para reducir esa velocidad de crecimiento tumoral. Entonces yo estoy promoviendo, ¿qué es autofagia? Comerse a sí mismo. Autodigerirse, nosotros autodigerirse. En el ciclo celular habíamos visto que en la fase de mitosis había células que salían y se diferenciaban, ¿no ves? La diferenciación celular, de acuerdo a la especialidad donde vives. Pero había células de estas que ya no cumplían esa función. ¿Qué se llamaban esas células? Yo les digo. Así, doctor. ¿Qué se llamaban esas células? ¿Ya? Y esto sirve mucho en el sistema, en el cerebro. Tiene que ver mucho con la Los telómeros. No, los telómeros, estamos hablando de los cromosomas, y los telómeros eran esa cobertura que tenían aquí. ¿Qué se llamaban estas células? Que ya no cumplen su función. Estas son las células senescentes o células zombies, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? A partir de las 18 o 20 horas o 24 horas, como les dé para ayunar, entonces lo que promueve es la autofagia de estas células senescentes, porque estas células senescentes son potencialmente cancerígenas, ¿ya? Entonces, no es bueno acumularlas en nuestro organismo. ¿Y quiénes son las que más acumulan? De nuevo, nuestro estilo de vida, como les digo, comiendo hasta las 12 de la noche, de nuevo a las 6 de la mañana. ¿Ven? Por ahí, a esta edad les da igual, porque nuestro cuerpo sabe manejar todo eso. Pero después ya es el problema. Entonces, ese es cómo el cáncer va a usar la glucosa, cómo la usa a su favor, todo ese proceso por el glucólisis que usa, aún habiendo oxígeno, a él le conviene porque produce todos los beneficios para el crecimiento tumoral. Entonces hay un aumento de la glucólisis.
cambia si una molécula de glucosa, yendo por el ciclo de Krebs, me produce 32 ATPs, pero yendo por la otra vía, que produce el cáncer, me produce solo 2. Entonces, ese cáncer tiene que multiplicar muchísimo, tiene que, la ventaja, si produce solo 2 ATPs, la ventaja es que es rápido, mucho más rápido. Entonces, por eso es que la velocidad de crecimiento y la demanda de glucosa es altísima. Les ha pasado de que, a todos nos pasa, de que tienen antojo de dulces, ¿sí o no? Tienen hambre o una sensación de hambre, pero no quieren nada salado, quieren algo dulce, ¿sí o no? Y aquí les viene otro dato curioso. Cuando nosotros tenemos antojo de algo dulce, ¿qué nos produce el dulce a nivel cerebral? Por eso lo hacen adictivos. Liberan dopamina. El azúcar hace que nosotros a nivel cerebral liberemos dopamina. Y cuando tenemos sensación de que quiero algo dulce, nuestro cerebro nos está pidiendo dopamina. Y ahora se relaciona que ese apetito por lo dulce es un signo de depresión. ¿Ya? Entonces mi cerebro dice, necesito un shot de dopamina. ¿Ya? Y ahí nos vamos por el helado, por el chocolate. El chocolate no es malo, yo le hago mucha barba, el chocolate es buenísimo. El cacao es buenísimo. No el chocolate que nosotros compramos, que le ponen un montón de cosas y un montón de azúcar. ¿Ya? Entonces el cacao, el chocolate, 80% cacao, adelante, coman todo lo que quieran. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender desde la fisiopatología a cómo usa ácidos grasos, sí también, pero en menor cantidad. Su principal fuente de combustible del cáncer es la glucosa, es el azúcar. ¿Ya? Ahí está un complejo, fíjense, en una célula normal, ¿ya? ¿Cuál es el proceso que se genera? Pero este es mucho más lento, ¿ya? Es mucho más lento. Como la célula cancerígena tiene altísima demanda de producción de energía y además que de una glucosa solo va a tener 2 ATPs, es lo que acelera ese metabolismo y va a hacer que consumamos mucho más azúcar. ¿Ya? La familia lo que me dice, muchos familiares, cuando yo les digo que no le den azúcar, no le den Coca-Cola, hay que darle sus gustos. Hay que darle sus gustos. Entonces yo le digo, no es lo mismo cuando una persona está en cuidados paliativos, que ya tiene metástasis en columna, tiene metástasis en pulmones, tiene metástasis en hígado, denle lo que quiera. ¿Ya? Denle lo que quiera. Pero si le acaban de operar o la van a operar con la esperanza de que se cure, no puedo darle lo que quiera. Tiene que cuidarse. Además, nos han metido a la cabeza que disfrutar la vida es intoxicarnos de azúcar y de alcohol, si no, no se puede disfrutar la vida. ¿Sí o no? Coca cero. Ah, vayan a leer ahora Coca cero. ¿Qué es lo que quieren? Entonces la Coca cero está resultando peor que la otra, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo hago, atienda, un consuelo para la hermana. Si yo hago una vida saludable, ¿ya? Pero tengo derecho, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, de salir y darme, porque mi cuerpo lo va a manejar bien. Además, usted no está acostumbrado a ir mal y no va a querer volver. ¿Por qué? Porque tu cuerpo aprende a rechazar esas cosas que le caen mal. Entonces pueden encontrar
no tienen que ser totalitaristas, ¿entiendes? No, no pueden comer, pero todo con medida. Su estilo de vida no puede pasar de eso, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces va a usar ácidos grasos, va a usar otras vías totalmente diferentes a las que usa la célula normal. Aquí está un dibujito más comprensible. Fíjense, la glucosa siempre va a producir piruvato y la diferencia de la célula normal es que este piruvato va a entrar a la mitocondria y ahí se va a producir a través del ciclo de Krebs, nos va a dar 36 ATPs. En cambio, en la célula cancerígena, esto lo que hace se va por la vía del lactato. Este lactato ya habíamos visto qué beneficios trae para el tumor, aumenta, digamos, reduce el pH, va a producir un medio más ácido. Ese medio más ácido va a hacer que estas células se multipliquen con más facilidad, evita que entre en nuestro sistema inmunológico ahí y destruye esas células, aumenta la angiogénesis y va a aumentar la metástasis tumoral, ¿ya? Entonces, como yo tengo solo 2 ATPs, necesito acelerar mucho más este proceso y para acelerar necesito mucho más glucosa, ¿ya? Ok, eso es todo. Ahora, ustedes me van a hablar de qué síntomas me va a dar el cáncer. Porque en el libro nos habla hasta de tratamiento. El tratamiento es un mundo, para terminar la siguiente clase, ustedes van a venir leyendo el tratamiento, pero en el libro, lo poco que he revisado, no menciona todo lo que es la parte de la terapia no farmacológica, ¿ya? Y en la parte de la terapia no farmacológica entra la dieta. Entonces entra la dieta y aquí yo puedo poner ayuno intermitente, yo puedo poner dieta keto o dieta baja en carbohidratos, ¿ya? Entra todo lo que es la respiración celular, que esta respiración celular es diferente en la célula cancerígena que en el tejido normal. El oxígeno, ya la anterior vez habíamos visto, ¿es bueno o es malo para el tumor? El oxígeno es bueno o malo para el tumor. El oxígeno es malo para las células tumorales, ¿ya? Es malo. Entonces dice, ¿por qué no nos vamos primero por los tratamientos más baratos? ¿Tienen idea cuánto cuesta un fármaco para hacer quimioterapia? Cada ampolla oscila entre los 5 y los 25.000 bolivianos. ¿Se imaginan si tienen que hacer? Por eso los pacientes cuando se quejan de la caja, yo trabajo en la caja, pero tengo que defender, cuando se quejan de la caja, digo, quisiera verlo sin seguro y que hagan un tratamiento oncológico. ¿Ya? Cada esquema de quimioterapia usa de 3 a 4 fármacos y cada uno cuesta así. ¿Cuántas sesiones tiene que hacer? Dependiendo del tipo de tumor, dependiendo del estadio, hacen hasta 5 o 6 sesiones, que eso demandaría entre 100 y 150 euros bolivianos. ¿Ya? Entonces, pero nos olvidamos de lo más barato. Y nosotros los médicos nos olvidamos, porque el paciente no sabe, no tiene la obligación de saber. Nosotros nos olvidamos de enseñarle a los pacientes. Y respirar. Pero ¿qué hace la familia con el paciente? ¿Tiene cáncer? Yo tengo mi paciente, no sé si les conté la historia de don Sergio. Fue uno de mis primeros pacientes que yo vi desde que hago terapia de dolor y cuidados paliativos. Cuando me lo traen hace 2 años, cargadísimo de medicamentos, llorando del deprimido con sus 3 hijas ahí paradas, 2 de ellas eran enfermeras. ¿Ya?
Entonces cuando entra con muchísimo dolor, ya estaba con morfina a 2 stopes, y le pregunto, ¿no? Le empiezo a preguntar lo que te decía antes, ¿cómo es su entorno familiar? Le empiezo a preguntar cómo es su entorno familiar, y él empieza a llorar y dice, yo tengo en mi casa, mi habitación es en el 2.º piso, pero mis hijas no me dejan subir. Me han habilitado un cuarto, ahí abajo, me han puesto una tele, una cama, y que ahí esté. Entonces, porque el oncólogo le dijo que tenía en promedio 6 meses de vida, que no podía viajar porque tenía metástasis en la columna, ni siquiera en avión, porque al estar en avión puede que sea la. Entonces le digo a sus hijas, no es justo que ustedes lo condenen, tampoco es su culpa porque ella quiere cuidar. No se equivoquen, porque en cometer injusticia con él, porque no es justo que se acueste en la cama mirando el techo esperando que llegue la hora y lo peor que puede pasar. Entonces, como ella está en cuidados paliativos, déjenlo salir, déjenlo que coma lo que quiera, déjenlo viajar. Y ahí está, ya lleva casi 3 años, lleva casi 6 meses sin morfina, sin nada. Y él hace su vida normal. ¿Por qué? Porque mejora su sistema inmunológico a través de mejorar su estado de ánimo. La depresión, la ansiedad, el estrés devastan nuestro sistema inmunológico. Entonces, ahí está este paciente. Entonces, respirar, como el oxígeno es tóxico para el cáncer, respirar es lo más barato que nosotros podemos hacer. Pero no podemos respirar encerrados en nuestro cuarto. ¿Han escuchado hablar del grounding o del caminar descalzos? Vayan a ver el realmente los que escuchan qué hacen después de un vacío. Esa parte médica ustedes no le prestan atención. ¿Qué hacen? Aparte. Caminan descalzos. Y ahora van a ir a leer Grounding. Cómo nosotros caminar descalzos en contacto con la naturaleza hace que baje nuestra carga. Nosotros somos seres energéticos, ¿verdad? Hace que baje nuestra carga energética y baja nuestra inflamación, crónica. Entonces eso favorece en los deportistas la recuperación después de un acto físico extenuante. Mejora mucho la recuperación, acelera la recuperación. Entonces, nosotros a nuestros pacientes oncológicos observamos ahí, estoy totalmente en desacuerdo de que el paciente muera en la cama del hospital. No debería ser así. Debería morir en su casa y debería salir a la calle siempre que pueda, al parque, a la plaza. Todo eso siempre apuntando a mejorar nuestro sistema inmunológico. Ahora, les toca a ustedes. ¿Qué clínica me va a dar el cáncer? Ya sé que me van a decir depende de dónde es. Ya, déjame. ¿Ah? Pérdida de peso es una de las principales. Que todos los cánceres, no importa dónde esté, lo primero que va a presentar es. Por eso las abuelas decían, ¿por qué estás tan flaquito? Pareces enfermo. A ella lo asociaban mal también a que el sobrepeso era sinónimo de salud. Ahora no, pero si yo pierdo peso en un par de meses, debo preocuparme. Entonces, ¿qué empieza? ¿Por qué? Porque se pierde peso, pero no hay dolor. Porque lo que más nos alarma, lo que nos lleva al médico es el dolor, ¿no? Mientras no duela, pues, así vienen los pacientes hipertensos o con sus glucosas de 300, ¿ya? De 500, como no les duele, pues, sabe que es diabético, no se duele, pero no me duele. Entonces, el cáncer cuando produce síntomas o signos clínicos ya está, ya ha hecho metástasis,
ya invadido los tejidos locales a propósito. Entonces, ¿cuántos tipos de metástasis creen que hay? Una puede ser por contigüidad, ¿no ven? Por contigüidad, por ejemplo, el cáncer del cuello uterino que hace primero va abajo, no solo el cuello, luego abarca el útero, el cuerpo del útero, luego los anexos, luego el recto, ¿ya? Entonces todo eso es por contigüidad, los órganos vecinos. Y luego vamos a tener a distancia, que es cuando llega a la circulación o a la linfa y se va y se deposita en otro órgano. A veces debutan con sintomatología de tumores en pulmón, y tos, pérdida de peso, ¿ya? Pero el primario está en otro lado, entonces hay que buscar. Y luego hay una metástasis por siembra. ¿Se acuerdan? Les conté un caso de ¿cómo es? Exacto, por siembra es que cuando en cirugía, al sacar el tumor, caen células cancerígenas a la cavidad abdominal y eso produce una carcinomatosis, pero todo se pega, todo se pega. Entonces eso es una metástasis por siembra directa, ¿ya? Esos son los tipos de metástasis que tenemos. Ahora, la pérdida de peso es el principal síntoma que a veces aparece sin que nos duela nada. ¿Listo? ¿Por qué pasa eso? Exacto. Porque toda la glucosa que yo estoy consumiendo, que debería ir para mi tejido normal, se lo está consumiendo las células cancerígenas. Y a mayor tumor yo tengo, más tejido tumoral tengo, más rápida va a ser esa pérdida de peso. ¿Ya? Entonces tengo que empezar. ¿Por dónde empiezo? Me hago una endoscopía, me hago una colonoscopía, reviso, me hago, si soy fumador, de hecho ya tengo que ir a hacer una tomografía, debo pensar que puede estar en el pulmón. Entonces, y al hacer una tomografía ya voy a ver hígado, voy a ver páncreas, voy a ver estas cosas, ¿ya? Entonces, generalmente la clínica se presenta tarde. ¿Y qué son los síndromes paraneoplásicos? Se presentan, muchas veces se diagnostica porque se presentan los síndromes paraneoplásicos. Uno es la pérdida de peso, ¿por qué? Porque es inespecífico, ¿ya? La fatiga o trastorno del sueño. La fatiga o trastorno, este paciente siempre está cansado, no tiene ganas de levantarse, no sabe si está deprimido, como la depresión puede ser así, no sabe si está deprimido o algo le está pasando, ¿ya? Hay que buscar, siempre hay que buscar. ¿Qué más? Ya aparece el dolor y los sangrados, dependiendo de dónde sea. Por eso, cuando para el cáncer de colon, ¿qué creen que se busca? Muy bien, se busca sangre oculta en heces, no duele nada, o a veces dice, no sé, pero a veces me estriño o a veces me da diarrea. Entonces, ¿qué hacen? Le pides sangre oculta en heces. Si encuentran sangre que no se ve porque el paciente no lo ve, por eso se llama oculta, buscan glóbulos rojos, hay glóbulos rojos que tienen que hacer una colonoscopia porque es muy probable que tenga en algún otro lado, ¿ya? El cáncer del cuello uterino da sintomatología muy tarde. El cáncer mamario da sintomatología muy tarde. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Han debido ver ustedes en medicina social, porque es una principal causa de muerte en la mujer, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Genéticos, los estilos de vida. Los estilos de vida, el tabaquismo, ¿qué más? Genéticos. Genético, sí, también es un factor de riesgo. El ambiente. El ambiente, ¿qué más? Es algo que nosotras las mujeres estudiantes de medicina o médicos estamos muy expuestos. La maternidad tardía
La edad. Por ahí les parece interesante la prevención. Tarea. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer? Porque, ¿cuál es la función de la próstata? ¿Cuál es la función de la próstata? ¿Cómo? Liberación y almacenamiento de líquido personal. Lo que hace la próstata es libera un líquido que mantiene el pH para que los espermatozoides no mueran en el campo de muerte que es la vagina y el útero, ¿ya? Ese es el trabajo de la próstata. Entonces adivinen que la prevención es hacer trabajar esa cosa. ¿Ya? Entonces, pero a partir de los 40, 45 años tienen que hacer un chequeo prostático siempre. Así que a sus papás, todos a sus papás, pregunten cuándo se ha hecho un chequeo de próstata la última vez o si se ha hecho alguna vez. ¿Ya? Eso. Después, ¿qué más? Hay pérdida de peso, hay adinamia, astenia, lo que dice su compañera, ya vamos a empezar a la psicoterapia, tiene ganas de enfermar, puede haber anemia, ya de pronto tiene anemia, ¿qué es la anemia? Falta de próstata. Una persona gordita puede tener anemia. Sí. Claro que puede tener anemia, no tiene nada que ver con el peso, ¿no ves? Pero lo asociamos mucho a que, ¿cómo va a tener anemia si está gordito? Puede haber anemia, puede haber algún tipo de dolor, como les decía, el dolor lumbar, ¿ya? Si aparece y no pasa, ojo, busquen. Y peor si es varón, busquen si no hay un cáncer de próstata que está haciendo a los huesos. El cáncer de mama, yo he tenido una paciente hace 4 meses, gracias a Dios estoy respondiendo bien, que venía a la emergencia por dolor lumbar y dolor cervical, ¿ya? Entonces en la emergencia le ponía diclofenaco con complejo B a la casa, diclofenaco con complejo B a la casa. Me la mandan, porque ya cada vez venía más seguido, entonces le digo, ¿y no has hecho algún estudio? No. Le pedimos una tomo, sus huesitos hasta las costillas tenía metástasis. ¿Ya? Y buscan en primario cáncer de mama. Entonces el cáncer de mama da sintomatología muy tarde, muy tarde. ¿Y cuáles son los signos y síntomas del cáncer de mama? Cada vez hay una muchacha que tiene 32 años y está en cuidados paliativos ahora. ¿Cuáles son los síntomas y signos que voy a buscar yo en el cáncer de mama, que es una de las principales causas de muerte? Cambio en el área. Puede haber cambio en el pezón. ¿Qué cambios puedo encontrar? Tipo de coloración, la forma igual. La forma, la coloración. Hay manchas igual. Eso, puede estar umbilicado, a veces se mete, se retrae hacia adentro, puede haber manchas, puede haber secreción por el pezón. La piel de naranja creo que se le dice. La piel de naranja, si no hay secreción en el pezón, pero la manifestación, supongamos que es así, no tengo ninguna sintomatología, pero si yo tengo piel de naranja aquí y además tiene dolor o molestias, ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Antes de que se presente la publicación del pezón, la piel de naranja, ¿qué yo voy a encontrar? ¿Ya? Entonces el autoexamen hay que hacerse siempre, porque voy a encontrar masas como mi compañero. ¿Y qué características tendrían que tener esa masa que voy a tocar? Tiene que ser duro, bordes irregulares. ¿Qué más? Es fija, no es móvil, ¿ya? Si tengo quistes, va a ser de bordes regulares, se va a mover, no es duro. Entonces, todas esas cosas yo tengo que buscar de esa forma. Cuando hay un posible cáncer de mama, también se infartan con ganglios axilares.
Sí. Cuando hay implantación de ganglios, ya está la circulación. Está la circulación linfática. ¿Ya? Entonces voy a encontrar un ganglio satélite, se llama. ¿Ya? El primero que aparece es aquí en la esquina. Encuentro ese ganglio satélite. Ojo, ya cuando tengo una amiga imagenóloga, habíamos dicho que para una de las cosas para prevenir hacer una ecografía antes de los 40 años, porque antes de los 40 años hay tejido mamario. Entonces en la mamografía no se ve bien, se confunde. A partir de los 40 años, ese tejido mamario va desapareciendo y va siendo reemplazado por grasa, entonces ya se ve bien en la mamografía. Tengo una amiga que es imagenóloga y fíjense cómo juega la parte emocional aquí, chicos. Ella es madre soltera, tiene su hijito adolescente. Ella se tocó algo, no se atrevió a pasarse de ecógrafo, que está todos los días haciendo eso. ¿Ya? Hasta que después le apareció un ganglio y ella ya sospechaba. ¿Por qué ella no se hacía ningún estudio? Por temor a la respuesta, al resultado. ¿Y qué pasó? Luego empezó a tener dolor lumbar, se hace la resonancia, metástasis en columna, hasta en calota craneana. ¿Ya? Así que ella ahora está en quimios, en radios, mastectomía. Entonces, esa parte emocional, aunque ustedes no lo crean, es vital para ver cómo respondo yo a hacer un estudio, a seguir, a cómo encarar el tratamiento. Ahora, ¿qué opinan ustedes de lo que dicen? A mí hay un pastor de Dios, ¿ya? No le va a decir, no sabe lo que quiere. ¿Qué opinan de esto? Está mal hecho. Depende de cada uno. Para mí está mal, ¿ya? Concuerdo con está mal. ¿Quién opina lo contrario? ¿O quiénes tienen? Todos tienen derecho a opinar diferente. Por ejemplo, bueno, no sé, creo que la mayoría aquí sí pensamos que está mal no decir el diagnóstico a la persona que está padeciendo la enfermedad. Pero, por ejemplo, un gran caso que nos resonó mucho el año pasado fue el de los niños. Sí, es correcto decir, o sea, como explicarle al niño lo que está viviendo el tema de cáncer es algo muy complicado. O sea, como que en ese sentido, los papás siempre quieren proteger y no le cuenta a él. Sí, en los niños es caso muy aparte, ¿ya? Porque además los niños no tienen la capacidad legal de decidir, entonces mucho no le va a servir, igual va a seguir dependiendo del papá. Por ahí decirle a los niños, estoy de acuerdo, digamos, hasta cierto punto, dependiendo de cada persona. Pero algunos dicen, si le dice, se va a deprimir, se va a devastar. Depende de cada persona. El ejemplo que les ponía de las personas que viven que no tienen divorciados, pero se odian y no se aguantan. Entonces, hay un conflicto grande ahí, le empieza a culpar y las peleas aumentan, se deprime y las respuestas al tratamiento van a ser catastróficas. ¿Ya? Pero ahí es donde entra la psicóloga. ¿Por qué? Porque la persona, la respuesta es tan impredecible. ¿Han visto esta película? Yo les mando a mis pacientes o a los familiares a ver esta película, no sé qué película hasta ahora, donde el paciente sabe que tiene cáncer y se hace una lista de las cosas pendientes que le hubiese gustado hacer. ¿No ven? Entonces todos tenemos cosas pendientes que hemos ido postergando por pagar la casa, por pagar el auto, por pagar la profesión, un montón de cosas. Pensar que nos falta mucho tiempo. Exacto. Entonces, si yo sé que estoy en la cuenta regresiva, voy a empezar a hacer esas cosas. Eso mejora mi sistema inmunológico. Mejora mi sistema inmunológico y la respuesta al tratamiento puede ser mucho mejor. La calidad de vida, así haya vivido 3 años, va a ser mucho mejor que
que me hubiera pasado metida en un hospital con una cirugía, otra cirugía, y esperando, pensando que me puedo curar, porque no sé lo que tengo. Entonces, eso es un dilema ético que está muy discutido, pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la medicina paliativa, no es bueno ocultarle la noticia a una persona. ¿Por qué? Porque yo, si soy culto, voy a decirle, cuando yo llegue a esta etapa, no quiero que me hagan esto. Porque ¿qué ocurre cuando el paciente está en etapa terminal? Vienen los hijos y dicen, no, haga todo lo posible. Tiene que mantenerlo, haga todo lo posible. No, cuando un paciente está en cuidados paliativos, hacer todo lo posible es prolongar su agonía. Si ese paciente hubiese salido y tiene el poder de decisión, no, yo quiero que cuando llegue a esta etapa no haga nada. Y hay pacientes. Entonces esa es la diferencia entre que yo puedo hacer, entre decirle y no decirle su diagnóstico a una persona. Bueno, así quedamos. Vayan a